Una de las mayores sagas de fotógrafos profesionales del mundo tuvo su origen en la localidad albacetense de Ellín. Al menos, nosotros no conocemos ningún otro caso en el que el mismo apellido atraviese 5 generaciones, a lo largo de 150 años, y alcance la veintena de fotógrafos con estudio propio. Nos proponemos recopilar las pocas noticias aparecidas en publicaciones de distinta índole y trataremos de dar una visión amplia de toda la saga. Este panorama tan contradictorio entre la posible potencia de estudio de la mayor saga fotográfica que conocemos y lo publicado hasta el momento nos sorprendió. Y este panorama es el que hemos encontrado al adentrarnos en tal profusión de nombres, épocas y obras de una misma familia. Por esto, y para facilitar el seguimiento de las explicaciones, iremos viendo un árbol genealógico, donde podremos situar a cada miembro de esta increíble saga de fotógrafos. Este es Juan Antonio Ibáñez Martínez. Juan Antonio es el primer fotógrafo de la saga. Nace en Yecla en 1819 y fallece en Ellín en 1875. En nuestra visita al archivo parroquial de Santiago de Jumilla encontramos la partida de matrimonio de Juan Antonio Ibáñez Martínez, de ejercicio carpintero, casado con Francisca Abad en 1845. Toda la prole Ibáñez Abad, Juan, Josefa, Catalina, Alejandro y Anastasio, 4 de ellos fotógrafos, nace en Jumilla. A finales de la década de 1850 o principios de los 60, la familia se traslada a Ellín. La profunda huella que dejará esta localidad en la trayectoria profesional de la familia se extiende casi hasta nuestros días, y es que fue en Ellín donde Juan Antonio Ibáñez Martínez comenzó posiblemente con la fotografía hacia 1860. Generación tras generación, en la familia Ibáñez se ha transmitido la noticia de que Luis Tarsensky, conde de Lipa, fue quien instruyó a Juan Antonio Ibáñez Martínez en el arte de la fotografía. Aún no sabemos dónde ni cuándo se produjo este encuentro. Averiguar la fecha exacta de establecimiento del estudio fotográfico en Ellín dependerá de poder averiguar la fecha del encuentro con el conde de Lipa y del año concreto de llegada de la familia Ellín procedente de Jumilla. En el archivo municipal de Ellín se puede consultar la matrícula de los contribuyentes sujetos al pago del subsidio industrial correspondiente al año 1862. En este documento aparece Juan Antonio dado de alta, pero no como fotógrafo, sino como carpintero, en la calle Osarios, llamada a partir de 1911 Francisco Silvela. La labor de carpintero y ebanista le sería muy útil para crear sus cámaras de cajón de madera y para fabricar, arreglar y afinar instrumentos de cuerda, su otra profesión. Por otro lado, se trata de fechas tan tempranas para la fotografía que pocos se atreverían a calificarla como su profesión principal. Por tanto, el pionero, Juan Antonio Ibáñez Martínez, era natural de Yecla, y sus hijos, todos los Ibáñez Abad, eran naturales de Jumilla, pero el nacimiento de la fotografía en la familia Ibáñez sucede en Ellín. Y Ellín funcionará como un corazón que bombea fotógrafos por la geografía nacional. Yecla, Gandía, Almansa, Villena, Valdepeñas, Cieza, Linares y Madrid, sin contar las poblaciones que visitaban durante sus expediciones como ambulantes. Juan, el mayor de los Ibáñez Abad, se hace cargo del estudio familiar a partir de finales de los años 60, hasta que en 1875 se instala en Yecla, en donde monta un estudio fotográfico propio en la calle Niño 52. Falleció en 1932, tras más de 60 años dedicados a la fotografía, 57 de ellos en Yecla, y muchos de estos coincidiendo con Estanislao Ripoll Pérez. Juan Ibáñez Abad produjo la primera serie de postales con vistas de Yecla, fotografió las costumbres religiosas o documentó gremios de profesiones casi desaparecidas en la actualidad, como la de hojalateros o lañadores, aparte de los miles y miles de retratos de los habitantes de la zona de Yecla, Ellín y la zona del altiplano. ¿No es esto reflejar toda la vida yeclana en imágenes? Son hijos de Juan Ibáñez Abad, Juan Ibáñez Navarro, con gabinete fotográfico en Gandía desde 1898, hasta que su nieto se jubiló en 1996. Luis Ibáñez Navarro, con estudio en la calle San Pascual 23 de Yecla, y Pascual Ibáñez Navarro, cuyo estudio se encontraba en la calle Corredera 62 de Yecla. Así pues, desde principios del siglo XX, la familia Ibáñez mantiene, solo en la localidad de Yecla, un emporio fotográfico con 3 estudios funcionando simultáneamente, los de Juan Ibáñez Abad y sus hijos Luis y Pascual.
Otros hijos de Juan Ibáñez Abad, que también se dedicaron a la fotografía, son Saleta, Vicente y Asunción. Estas hijas de Juan además se casaron con fotógrafos profesionales, Saleta con Antonio Beldaltet y Asunción con Juan Jiménez Torregrosa. Juan Ibáñez Abad también era luthier, como su padre y su hermano Alejandro. Aquí tenemos la última guitarra que estaba haciendo Juan Ibáñez Abad antes de morir. El sello J. Ibáñez e hija merece nuestra atención. Es un sello modesto, un simple tampón entintado con adornos sencillos. Por ello hay que atribuirlo a Juan Antonio Ibáñez Martínez, pero esta vez con su hija. ¿Qué hija?, nos preguntamos. Juan Antonio tuvo dos, Josefa, fallecida en 1871 a los 20 y pocos años, y Catalina, fallecida en Ellín a los 33 años de edad, durante la epidemia de cólera ocurrida en 1885. Era poco habitual que en la sociedad machista de aquellos tiempos, finales del siglo XIX, se tuviera esta deferencia. El membrete completo es el siguiente: J. Ibáñez e hija, fotógrafos. El sello muestra claramente un plural que reconoce a la hija de Juan Antonio, posiblemente Catalina, como fotógrafa, y no solo como mera colaboradora o ayudante. Tendríamos entonces en Ellín a una de las primeras fotógrafas profesionales de España, y prácticamente seguro la primera de la región. La mayor parte de la producción de Alejandro Ibáñez Abad se sitúa en Ellín, aunque residió unos años en Valdepeñas. Alejandro continuó en el estudio de Ellín a partir de 1875, fecha en la que fallece su padre, y su hermano Juan se marcha a Yecla, pero antes había ejercido la profesión como fotógrafo ambulante por los pueblos limítrofes. Ya sabemos que su padre fue carpintero y luthier, además de fotógrafo, y que todos los Ibáñez Abad heredan también el gusto por la música y los instrumentos de cuerda, pero ni mucho menos constituía el oficio que daba sustento a su vida. Estos trabajos eran secundarios con respecto al principal oficio de la fotografía y solían tener también un carácter artesanal y creativo. Sus condiciones de trabajo, sus materiales y sus beneficios no podían ni por asomo equipararse a los de los grandes estudios de las capitales. Tuvieron el mérito de socializar, de poner al alcance de casi cualquiera la posibilidad de atesorar su retrato, y no solo entre la burguesía, pues muchos de los retratados son labradores y jornaleros. En este retrato de familia vemos a Alejandro sentado, a su mujer Laura en la mecedora y a sus hijos. El que está de pie es Gabriel Ibáñez Martínez. Juntos, dos fotógrafos profesionales. Poco o nada se ha tratado la figura de Anastasio Ibáñez Abad. Nos ha resultado difícil encontrar comentarios sobre su trayectoria o su obra fotográfica. No se había publicado ningún retrato que lo identificara. Lo hallamos por fin a través de las partidas de defunción de sus hijos en Ellín y localizamos a sus descendientes en Villena y Valencia. Ellos nos mostraron el semblante de Anastasio y el de su hijo Alfredo Ibáñez Romero, también fotógrafo. Los fotógrafos naturales de Ellín pertenecen ya a la tercera generación de la familia. Son tres: Juan Ibáñez Navarro, primogénito de Juan Ibáñez Abad, que nace en 1871 y será el fundador de la prolífica saga de Gandía, activa hasta 1996 en su estudio de la calle Mayor. Gabriel Ibáñez Martínez, el fotico, hijo de Alejandro Ibáñez Abad, que nace en 1881 y mantiene su estudio en Ellín hasta que muere en 1932. Y por último, Alfredo Ibáñez Romero, hijo de Anastasio Ibáñez Abad, que nace en 1885 y desarrolla su labor fotográfica en Villena. La saga de los Ibáñez cubre las 5 generaciones de las que se habla en la historia de la fotografía y llega hasta nuestros días. En los años 30 del siglo XX, la familia de Vicente Ibáñez Navarro se traslada a Madrid, donde establecen su estudio definitivo. Junto con su hijo, Juan María Ibáñez Villas Claras, se convierten en especialistas de la fotografía publicitaria e industrial. Los hijos de este, Vicente, Juan María y Jorge, mantienen relación con el mundo fotográfico. De hecho, Vicente Ibáñez Cabello, hijo de Juan Ibáñez Villas Claras, sigue hoy vinculado a la fotografía profesional en el sector audiovisual de la publicidad. Aunque quizá el de mayor renombre, el conocido como el fotógrafo de las estrellas, sea Vicente Ibáñez Gámez, cuyo fondo se puede consultar en la Biblioteca Nacional. También su hijo, Vicente Ibáñez de Juan, trabajó con él durante algunos años. Como decíamos, el apellido Ibáñez
ha dado 5 generaciones de fotógrafos a la historia de la imagen. Desconocemos si hay algún otro caso igual en el mundo. Nos preguntamos si podría abordarse una historia de la fotografía de España a través de una sola familia paradigmática, de esta saga cuyas raíces brotan en Hellín, los Ibáñez.